Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y pues sean bienvenidos a la sesión académica de la cetoacidosis diabética que va a ser dada por nuestro invitado, el doctor Raúl Vargas. Pues esta es una ponencia organizada por nosotros, por la Sociedad Académica de Ciencias de la Salud, y pues nos da mucho gusto que pues quieran formar parte de esta actualización y pues del el conocimiento de la misma pues complicación de la enfermedad, ¿vale? Pues el día de hoy pues tenemos el honor de contar con pues nuestro maestrazo, el doctor Raúl Vargas, que actualmente pues es médico especialista en medicina interna y se encuentra cursando pues la subespecialidad de reumatología. El doctor Vargas, pues amablemente aceptó nuestra invitación para poder presentarles a ustedes esta ponencia y pues que puedan saber un poco más del tema, ¿vale? Para aquellos que pues no son afines al área de la salud, que son meramente pacientes o tienen personas que pues son diabéticas o así, pues esta ponencia les va a servir para saber cómo identificar oportunamente los datos de esta misma complicación y puedan ser llevados al hospital de manera oportuna y recibir un tratamiento oportuno, ¿vale? Todo esto ya se los va a explicar pues el doctor y para aquellos que son médicos, enfermeros u de otras carreras afines de la salud, pues les va a servir también para pues saber el manejo, el diagnóstico y entre otras cosas, ¿vale? Este, eh, Durante la sesión les vamos a estar mandando un link de registro que se va a contar como asistencia que nos va a apoyar a nosotros para poder expedirles a ustedes sus constancias de participación. Estas constancias, como ya les habíamos comentado, no tienen ningún costo y pues se les van a estar llegando al correo que ustedes registren, ¿vale? Y pues también se les va a estar haciendo llegar un link para que ustedes se puedan unir directamente a nuestro canal de difusión en WhatsApp por si quieren enterarse sobre más ponencias de las que tenemos en puerta, como la del estado hiperosmolar, y la de sarampión en pacientes con artritis reumatoide, ¿vale? Y pues sin más preámbulo, agradeciendo nuevamente al doctor Vargas por estar aquí, pues le doy la palabra a él y pues adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Les agradezco mucho su invitación. Vamos a comenzar. La situación diabética es una de las crisis hiperglucémicas, antes llamadas descompensaciones agudas, y es un tema muy relevante y muy frecuente en las salas de urgencias, en las salas de hospitalización general. Es por eso que es importante que conozcamos y sepamos, sobre todo, identificar esta complicación. Estas son mis credenciales, ya me presentaron, no voy a andar mucho en eso. Actualmente me encuentro haciendo la subespecialidad en reumatología en el Instituto Nacional de Nutrición y soy internista egresado del Hospital General de México. Esta es nuestra agenda para el día de hoy, ¿de acuerdo? Ahora, justamente años atrás había mucha controversia al respecto de los criterios de clasificación, de diagnóstico, criterios de remisión y el tratamiento. Estábamos particularmente con ADA y la guía británica, que eran las que se contraponían hace unos años, y por eso en el 2024 se hizo un consenso para llegar ya a un acuerdo en cuanto a criterios de diagnósticos, tratamiento, seguimiento, plan de alta. Y justo cambiaron algunos términos, cambiaron algunos criterios. Entonces, ¿quiénes participaron? La Sociedad de Tecnología en Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, por supuesto, la ADA, la Junta Británica de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes. Todos ellos se juntaron en 2024 para crear el consenso del que más me baso en esta ponencia con la mejor evidencia disponible y es lo que les traemos el día de hoy. Ahora, vamos a empezar por la definición. La cetoacidosis diabética es una entidad clínica caracterizada por una triada. Así como muchas en medicina, tenemos también una triada para cetoacidosis. ¿Cuál es? Hiperglicemia. Número uno. Número dos, cetonemia, cetonas capilares, cetonas centrales o que tengamos evidencia de cetonuria en un examen general de orina, más acidosis metabólica. ¿Sale? Esa es nuestra triada. Como podemos identificar aquellos pacientes que están en esta condición, están en riesgo de presentarlo. Pasando a la epidemiología, resulta muy importante porque representan el 1% de todas las hospitalizaciones en personas con diabetes, ¿sale? De aquellas, el 38% va a ser situación diabética y el 35% estado hiperosmolar hiperglucémico. Ahora, justamente años atrás,
Se debatía mucho si existía un estado mixto entre el estado hiperosmolar y la cetoacidosis. Había corrientes que decían que no, había otras que decían que sí. Hoy ya en consenso sabemos que sí hay una sobreposición entre cetoacidosis y estado hiperosmolar y representa el 27% de las crisis hiperglucémicas. ¿Cuáles son las tendencias más recientes en su epidemiología? Bueno, el 61.7% de los eventos de cetoacidosis ocurren en adultos, particularmente entre los 18 a los 44 años. Y de esos, el 70% o 70.6% es en adultos con diabetes tipo 1. ¿De acuerdo? Sabemos que clásicamente se dice, bueno, diabetes tipo 1 es igual a citoacidosis, diabetes tipo 2 es igual a estado hiperosmolar, pero la verdad es que aquí, particularmente en México, esa tendencia cambia. Nuestros diabéticos tipo 2 se presentan más frecuentemente con citoacidosis y el estado hiperosmolar es una mezcla en ambas categorías que se presenta mucho menos frecuente. Representa esta entidad más o menos 3 días de estancia en promedio en pacientes con diabetes tipo 1, mientras que en pacientes con diabetes tipo 2 se va hasta 3.7 días de estancia. Esto para ajustar el tratamiento, ver complicaciones y demás. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esto resulta muy importante para saber qué pudo haber precipitado y qué pudo haber condicionado esto a mi paciente. Destaca que, más o menos dependiendo de la corte, el 14 al 58% de pacientes van a tener alguna infección. ¿Cuáles son los más frecuentes? Infección del tracto urinario, neumonía adquirida en la comunidad. Esas son las más frecuentes. Otras también puede ser diarrea aguda y justo la omisión del tratamiento. Esto doctor, me dejé de poner la insulina, me dejé de tomar mi tratamiento oral o que tengan enfermedades concurrentes. Hay otras enfermedades que pueden ser desencadenantes, así como factores de riesgo. ¿Cuáles? Enfermedad vascular cerebral, el uso de sustancias, particularmente el alcohol, infarto agudo de miocardio. Es por eso que a nuestros pacientes que ingresan a sala de urgencias con citoacidosis debemos de buscar intencionadamente que no tengan infarto agudo de miocardio. Embolia pulmonar y pancreatitis aguda son también factores de riesgo que pueden condicionar a nuestros pacientes a presentar cetoacidosis. Ahora, factores asociados. Factores asociados en pacientes o personas que viven con diabetes tipo 1. Número 1, una edad más joven. 2, que ya tengan antecedentes de crisis hiperglucémicas o hipoglucemia presentada. El hecho de que ya tengan uno o más eventos aumenta el riesgo de que lo vuelvan a presentar. Que tengamos o tengan enfermedad renal crónica, particularmente ya, que digo, al menos 3A, neuropatía diabética, es decir, que tengan ya complicaciones microvasculares. Depresión, la depresión condiciona que llevamos a omisión del tratamiento, a cese del tratamiento por decisión propia, y también el tabaquismo, el uso del alcohol, que particularmente puede ser un factor precipitante, y de otras sustancias, marihuana, cocaína, entre otras muchas, ¿sale? Y que tengamos ya una hemoglobina glicada alta. ¿Cuánto? Una hemoglobina glicada en promedio mayor o igual a 9 se asocia con una incidencia 12 veces mayor de cetoacidosis diabética. Y aquellos determinantes sociales de la salud, ¿como cuáles? Que tengamos una buena o mala red de apoyo, que tengamos vivienda, que tengamos acceso a una salud, a un servicio de salud digno. Esos son determinantes sociales que pueden favorecer la aparición de una crisis hiperglucémica. Ahora, en pacientes con diabetes tipo 2, ¿qué factores tenemos? Bueno, tenemos una edad más joven. ¿Cuánto? Menos de 40 años, que ya tengan también asimismo antecedente de alguna crisis hiperglicémica o que hayan presentado un evento de hipoglucemia inadvertido, que tengamos comorbilidades. Nuestros pacientes, habitualmente, los pacientes en México son polimórbidos, que tengan hipertensión, que tengan enfermedad renal crónica, que ya tengan depresión, que tengan alguna demencia, ya un adulto mayor particularmente, que tengan insuficiencia cardíaca. Eso nos puede condicionar a que tengamos una descompensación. Y al igual que en el este punto, que tengamos niveles muy elevados de hemoglobina glicada. Ahora, la etiología son prácticamente lo mismo. Factores precipitantes y factores de riesgo van de la mano. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos, que es lo que favorece la aparición de esta enfermedad y es lo que tenemos que buscar y que al mismo tiempo tratar para corregirla. ¿De acuerdo? Al igual, infecciones, que tengamos que hacer el tratamiento, particularmente de insulina, algunas enfermedades concurrentes, infarto agudo de miocardio, trauma, pancreatitis.
También pacientes que pueden ser quirúrgicos, es decir, aquellos con abdomen agudo, que tienen apendicitis aguda, que tienen colecistitis aguda, colangitis, también se pueden presentar solo de urgencias con cetoacidosis diabética. Entonces, es algo que tenemos que corregir y tratar de forma emergente antes de dar el tratamiento quirúrgico resolutivo. Destacamos aquí justamente las causas principales de cetoacidosis diabética por región. Nuestra población se parece más o menos a la de Brasil, la de España, en menor medida a la de Estados Unidos, y en esta destaca que justo la omisión del tratamiento puede llegar a ser la causa principal, como vemos en Brasil y en Estados Unidos. Ahora en España destaca también la infección y en algunos casos también llega a ser el debut de la enfermedad. Aquellos que no se conocían con cetoacidosis pueden ser que estén debutando con esto. Hablando de la fisiopatología, sabemos que justamente alguna infección, alguna administración ineficiente o disminuida de insulina, un evento de estrés físico, que puede ser algún trauma, alguna fractura, alguna infección grave, eso puede condicionar ser nuestro primer factor, o el uso de algún medicamento que pueda interferir con nuestra medicación en nuestro paciente. Eso nos lleva a un aumento en las hormonas contrarreguladoras, llámese cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento. Entonces, nos vamos a ir a una deficiencia relativa de insulina, es decir, nuestro paciente requiere más insulina por ese evento de estrés, pero por la diabetes no se le puede dar. Disminuye la utilización de glucosa, favorece la hiperglucemia, eso nos lleva a aumento en la gluconeogénesis, glucogenólisis y la producción de cetonas. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otra vía también. La deficiencia absoluta de insulina, que puede ser en pacientes con diabetes tipo 1 y ya diabetes tipo 2 muy usada, disminuyendo la utilización de glucosa, aumentando la formación de ácidos grasos libres, de gliceroles, y favoreciendo la producción de cetonas. Sabemos que la cetona principal implicada es el beta-hidroxibutirato. Entonces, eso nos va a llevar a hipercetonemia y cetoacidosis. La hiperglicemia sostenida nos va a llevar a un estado de hiperosmolar y la hiperosmolaridad nos lleva a depresión de volumen. Por eso que muchos de los bebés que tenían poliuria, polidipsia, es por eso. Y todo esto nos está llevando a un aumento del estrés oxidativo, liberación de radicales libres y un aumento en la inflamación. Todo esto para favorecer la aparición de cetoacidosis, tanto de esta hiperosmolar hiperglucemia. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico que vamos a hacer en nuestro paciente que nos llegó a nuestra sala? Estamos de guardia, en el turno nocturno, nos llega un paciente con respiración agitada, lo vemos deshidratado, él ya se sabía con diabetes. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico que vamos a hacer, que vamos a ofrecer a este paciente? Tenemos tres casos clínicos, el de Pedro, el de Eduardo y el de Fernando. Vamos por pasos. Pedro es un hombre de 18 años, no tiene historia médica relevante, no usa ningún medicamento, pero sabe que su padre tenía diabetes tipo 1. Nuestro paciente ingresa a la sala de urgencias con poliuria, polidipsia, pérdida de peso involuntaria de 5 kilos en un mes, náuseas, vómitos y dolor abdominal durante los últimos 3 días. Paciente fatigado, con dificultad para respirar. La respiración física solamente destaca taquicardia, 120 latidos por minuto, un poquito de taquipnea, 28 respiraciones por minuto, la saturación al 98% y lo vemos con respiración de Kuznauer. Lo vemos alerta, pero se queda dormido en nuestro interrogatorio. ¿De acuerdo? El examen físico destaca la necesidad de gástrica leve nada más. Por otro lado, tenemos a Eduardo, un hombre de 55 años, conocido con diabetes tipo 2 por 10 años, ya con un evento de cetoacidosis diabética en 2023, y él usa ya 28 unidades de insulina glargina, metformina, torvastatina, linsopri, pero a veces no se lo pone, se pone la dosis de insulina inadecuada, un día sí, un día no, a veces no se pone 28, se pone 20 unidades, ya me puedo calcular el tratamiento. Nuestro paciente Eduardo acudió a urgencias con fiebre, disuria, náuseas, vómito en los últimos 2 días, refiere aumento en la frecuencia urinaria y disminución de la ingesta oral con molestias abdominales bajas. La expresión física con taquicardia, síntomas de por minuto, frecuencia respiratoria de 24, tiene fiebre, 38.5 grados, y se presenta alerta con fatiga y sensibilidad suprapúbica leve, sin datos de irritación peritoneal.
Y nuestra última paciente, tenemos a Fernanda, de 47 años, es una mujer que vive con diabetes desde hace 15 años, también se conoce con hipotiroidismo e hipertensión arterial. Ella usa empagliflozina con metformina, levotirauzina y losartan. Nuestra paciente acude a urgencias con náuseas, vómito y diarrea generalizada y dolor abdominal leve. Niega fiebre, diarrea o cambios significativos en su dieta. Exploración física igual, con taquicardia persistente, sin fiebre. Solamente se observa con deshidratación leve y un poco de taquipnea, alerta y nada más. Estos son nuestros tres pacientes. Tomémoslos en cuenta, observen sus datos porque nos van a servir un poco más adelante. Ahora, la presentación clínica. Tenemos dos vertientes. Uno, cetoacidosis diabética, que es donde nos vamos a desarrollar el día de hoy. A ver, la cetoacidosis diabética, entonces, se va a desarrollar desde horas a días. ¿De acuerdo? El estado neurológico va a estar habitualmente alerta. A veces, en casos graves, nuestro paciente puede estar somnoliento, letárgico, y se va a presentar con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, deshidratación. Particularmente vamos a tener náuseas, vómito y dolor abdominal, y nuestro paciente va a tener respiración de cosmóvil. La respiración de cosmóvil es una respiración profunda y rápida. Se observa en pacientes que tienen acidosis por cualquier causa, no solo en pacientes con cetoacidosis. Y por otro lado tenemos el estado hiperosmolar. Ese se desarrolla de días a semanas, un poco más lento. Es particularmente importante que sí tiene cambios en el estado cognitivo. Nuestros pacientes habitualmente se presentan muy somnolentos, muy letárgicos, incluso en coma, como antes se conocía, coma hiperosmolar. Igualmente con poliuria, polidipsia, y es decir, síntomas catabólicos, y a menudo se presenta con otras enfermedades agudas. Ahora, destaca que hasta un tercio de las crisis hiperglicémicas van a tener una presentación mixta entre hipertensión diabética y estados de plasma hiperglucémica. Es decir, comparten ambos criterios, ambas entidades. Hay que saberlas diagnosticar porque los tratamientos son un poco más complejos y son más difíciles de tratar. Y pasando a los criterios diagnósticos. Tenemos tres criterios diagnósticos en los cuales hubo cambios en el consenso del 2024. En cuanto a cetoacidosis, la glucosa está, el criterio es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro o que ya tenga historia previa de diabetes. Previamente, en las guías anteriores al 2024 era glucosa de 250 y nada más. Que tengamos cetonas capilares, beta-hidroxibutirato mayor o igual a 3 mililitros por litro o que tengamos cetonas en orina, dos o más cruces. Eso corresponde, a lo mejor en nuestro laboratorio no nos lo reportan en cruces, nos lo reportan en número o cuantitativo, corresponde a 80 miligramos por decilitro. Y que tengamos evidencia de acidosis o acidemia, pH menor a 7.3 con o bicarbonato menor a 18. Esos son los tres criterios que debemos buscar en nuestro paciente en quien estamos sospechando cetoacidosis diabética. Pasando el estado hiperosmolar, solamente para que vean la diferencia. Glucosa plasmática mayor o igual a 600, mucho más elevada. Tenemos osmolaridad sérica efectiva mayor a 300, total mayor a 320 milimoles por kilo. Que tengamos cetonas capilares menor a 3 o una tira reactiva menor a 2 cruces. Y tiene evidencia de acidosis o acidosis leve. pH de 7 mayor o igual a 7.3 y carbonato mayor a 15. Ahora, ¿estos criterios pueden coexistir? Sí, tenemos un paciente con glucosa de 650, con cetonas mayores a 3, que tenemos cetonas de 4 o 5, que tengamos pH 7.3, pero que también tengamos osmolaridad de 310 efectiva, porque tenemos 650 de osmolaridad total. Estos pacientes se consideran un estado mixto, entonces sí hay que saberlo implicar para poder tratarlo después. Entonces, como les comentaba, los cambios notables en este consenso. Número uno, se redujo el valor de corte de glucemia a 200, el valor entre 250 y que tuviera también un historial ya previo de diabetes, independientemente de los niveles de glucosa. Esto justo por el aumento de casos con cetoacidosis euglucémica, particularmente favorecido desde el inicio del tratamiento con inhibidores del transportador SGLT2. Ahora, existe un amplio rango de niveles de glucosa al momento de su presentación y el 10% justo de los casos se presentan con euglucemia o normoglucemia. Por eso que debemos tenerlo en mente. Ahora, hablando particularmente de la cetona, del cuerpo cetónico,
Nuestros puntos de corte cuantitativos, como les comentaba, es beta-hidroxibutirato mayor a 3 milimoles por litro, o tira de cetonas de 2 cruces o más, o 80 miligramos por litro o más. Se recomienda el beta-hidroxibutirato, como les comentaba, en el punto de atención, en lugar de la medición de cetonas en orina, porque a veces eh, nuestra tira reactiva no está midiendo hidroxibutirato, está midiendo otras cetonas. Entonces, queda ahí, puede ser un falso negativo y nosotros nos quedamos tranquilos de que no es cetosis, cuando realmente sí lo era, solo a veces no tenemos el recurso. Ahora justo el beta-hidroxibutirato es la cetona más predominante durante la acidosis o durante la cetoacidosis. Posiblemente el acetato aumenta paradójicamente durante su resolución y justo por eso no debemos de guiarnos por cetonas en orina, porque a lo mejor pensamos, bueno, persiste con cetonuria, pero ya no es beta-hidroxibutirato, sino es acetato. Y justo pueden haber algunos medicamentos que interfieren con la emisión de cetonas en orina. Entonces, desde hace ya un rato se sugiere que sean cetonas capilares o cetonas séricas, comprendo que no en todos los centros los tenemos, pero sería lo ideal. Tenemos también la clasificación de gravedad. Básicamente sigue siendo igual, no ha cambiado mucho. Sigue siendo leve, moderada y grave. En cuanto al nivel de glucosa, para todos eso no cambia, mayor o igual a 200. Las cetonas sí pueden hacernos clasificar a un paciente como grave o moderado. Si tenemos 3 a 6 cetonas, se considera leve o moderada. Si es severa, o si tenemos beta-hidroxibutirato mayor o igual a 6, se considera ya una cetoacidosis grave. Y así estos puntos de corte tal vez puedan funcionar mejor para clasificar a nuestro paciente en cuanto a severidad. Leve, con pH de 7.30 7.25, ubicamiento de 18 a 15. Moderada, con pH de 7.25 a 7. Y bicarbonato de 15 a 10. Y grave, con pH de 7, menor a 7 o bicarbonato menor a 10. Ahora, esto mental también puede funcionar para clasificarlo. En, en un estado leve se considera alerta, moderado puede estar somnoliento y en grave puede estar inconsciente estupor o con esto para saber en qué nivel de atención lo vamos a tratar. Leve, regular, sala general de urgencias, observación. Moderada, se considera unidad de terapia intermedia. La transición debe ser sala general de medicina interna o endocrinología. Y en el grave debe estar, de acuerdo a la Concepción Internacional de Aviso Internacional, en una unidad de cuidados intensivos. Ahora es importante mencionar que no requiere cumplir todos los criterios para clasificarlo como grave o leve. Por ejemplo, con que cumpla uno de ellos, es decir, si nuestro paciente tiene glucosa de 150 pero tiene pH de 6.9, en automático lo clasificamos como una cetoacidosis grave. O si nuestro paciente tiene beta-hidroxibutirato de 7, también lo podremos clasificar como grave. Entonces, con un solo criterio, lo podemos clasificar. Que justo es que justo lo que les mencionaba. No es necesario que se cumplan todas las variables para que un paciente sea definido como leve, moderado o grave. No es necesario que se cumplan todas las variables para que un paciente sea definido como leve, moderado o grave y el lugar de ingreso son una decisión del clínico que lo está viendo. ¿De acuerdo? Me comentan que no se escucha bien mi micrófono. ¿Me pueden confirmar si ya se escucha de mejor manera? Hola, Doc, Se ya, escucha de ya mejor mejoramos. manera. ¿Vale? Todo Perfecto, bien. gracias. Gracias, Doc. Ahora pasando a nuestros pacientes, tenemos en Ya un mejor. lugar a Pedro, un hombre de 18 años que no se conocía con ninguna historia clínica relevante, pero sí con un padre con diabetes tipo 1. Tenemos aquí nuestros laboratorios con glucosa de 450, con pH 7.15, bicarbonato de 10, PSO2 de 25, con cetonas positivas en 7.2, cetonuria en el uroanálisis, sodio 132, potasio de 5.2, creatinina 1.2 y anion gap de 22. Con esto podemos clasificar ya a nuestro paciente. De entrada tenemos acidosis grave con bicarbonato de 10 y cetonas de 7.2. Ya con eso lo podremos clasificar como
cetoacidosis grave. ¿De acuerdo? Asimismo, tenemos a Juan, de 55 años. Ya él se conocía con diabetes desde hace 10 años y ya había tenido un evento de crisis hiperglicémica. Él se usa 28 unidades de insulina glargina, pero a veces se las pone, a veces no. Él llega a nuestra sala de urgencias con 775 miligramos por decilitro de glucosa, pH de 7.21 con Vica de 12 y cetonas positivas en 6.5 también. El ego con cetonuria y nitritos positivos, y esta es leucocitaria positiva también con leucos abundantes. Tenemos potasio de 4.5, creatina de 1.5 con una basal de 1. El paciente ya está desarrollando lesión renal aguda, probablemente por la deshidratación o lesión renal aguda hemodinámica. En este paciente también lo podemos clasificar como cetoacidosis grave. ¿Por qué? Por las cetonas, que tenemos beta-hidroxibutyrato de 6.5, a pesar de que nuestro pH está en 7.21 y nuestro bicarbonato está en 12. Tal vez si nuestras cetonas estuvieran en 5.9, podríamos clasificarlo como moderada. Ahora tenemos a Fernanda, de 47 años. Ella vive con diabetes desde hace 15 años, además de hipotiroidismo, y se trata con empagliflozina, metformina, levotiroxina y losartán. En sus exámenes de laboratorio tenemos glucosa de 135 miligramos por decilitro, junto con gasometría de 7, pH de 7.25, Vica de 13 y cetonas positivas con 5.2. Es decir, nuestro paciente tiene cetoacidosis, pero llama la atención la glucosa, tiene 135. Ahora, uno de los criterios que les comentaba es glucosa de 200 o que tenga historia previa de diabetes. Nuestra paciente tiene diabetes tipo 2 desde hace 15 años, ya sabemos la historia previa y la que podríamos considerar una cetoacidosis euglucémica, favorecida o precipitada por el uso de empagliflozina. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que podríamos identificar o que podríamos investigar en nuestro paciente, en nuestros pacientes? Las causas de acidosis metabólica de anion GAP elevado, cetoacidosis por ayuno, cetoacidosis alcohólica, el uso y abuso de etanol y metanol, intoxicación por etanol, que tenemos enfermedad renal crónica ya con uremia, acidosis láctica, sobredosis de salicilatos o incluso de paracetamol, intoxicación por monóxido de carbono e intoxicación por cianuro. Todos estos causas, como les dije, de acidosis de anion gap elevado, de anion gap amplio. Aquí lo que manda mucho es la clínica y el antecedente, los antecedentes que nos comparten los pacientes y la historia del padecimiento actual. Ahora, particularmente hablando de cetoacidosis euglucémica, se define como cetoacidosis con pH de 7.3, bicarbonato de menor a 18, con glucemia plasmática normal o casi normal. Resulta a veces un dilema diagnóstico, especialmente en áreas de urgencias, y se asocia con peores resultados. Esto porque no lo pensamos habitualmente de primera instancia y eso nos lleva a un retraso en el diagnóstico y aún más en el tratamiento. Esta fue descrita por primera vez en el 73 por Munro en pacientes con diabetes tipo 1. Es un diagnóstico poco común. En toda mi información solamente he visto un caso y una incidencia que oscila entre 2.6% y 3.2% de pacientes que ingresan con diagnóstico de cetoacidosis diabética. Es un diagnóstico poco frecuente, pero que sí debemos tener en cuenta y que sí debemos de pensar. Ahora, ¿cuáles pueden ser precipitantes de cetoacidosis euglucémica? Número uno, el uso de inhibidores de SGLT2, empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina, en pacientes, aquellos que ya tienen diabetes, que tienen enfermedad renal crónica, que tengan falla cardíaca y que los usen. Pacientes que están cursando con embarazo es una causa frecuente de que nuestro paciente llegue con cetoacidosis diabética. Ahora podemos tener una paciente que llega, mujer en edad fértil, que llega con cuadros frecuentes de cetoacidosis euglucémica. A ella hay que investigarle que no esté o que esté embarazada. Y ayunos prolongados, particularmente ayuno junto con el uso de SGLT2. Otros que lo pueden precipitar, la cirugía bariátrica, que tengan pancreatitis aguda, el uso de alcohol, que tengan procesos sépticos, que tengan pielonefritis, enfisematosa, que tengan algún absceso hepático, alguna colección intraabdominal, o lo que sea. El uso de cocaína y que ya que tengamos complicaciones microvasculares, que tengamos neuropatía autonómica y gastroparesia diabética. Eso también puede favorecer que tengamos una cetoacidosis euglucémica. Ahora, justamente, esta es la fisiopatología de nuestros pacientes con
cetoacidosis euglucémica, que tengamos particularmente exceso de hormonas contrarreguladoras, como les comentaba, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina, y igualmente déficit de insulina, ya sea absoluto o relativo, nos lleva nuevamente a aumento de la glicogenólisis, aumento de la proteólisis, nos lleva a la producción de ácidos grasos libres, de radicales de oxígeno y cetogénesis. Todo ello llevando a acidosis metabólica, hiperglucemia y cetonemia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Esto a veces nos causa un poquito de escozor, un poquito de duda, entonces aquí vamos a reforzar esto. ¿Cuáles son los pilares de tratamiento en nuestro paciente con cetoacidosis? Número uno, los fluidos intravenosos. Número dos, el uso de insulina concomitante, de electrolitos, particularmente potasio, y por supuesto identificar la causa para tratarla. Se deben determinar la colorimetría capilar cada 1 a 2 horas y tomar muestras con electrolitos, fósforo, creatinina, cetonas y pH para documentar la evolución de nuestro paciente más o menos cada 4 a 6 horas. Ahora, este es el algoritmo propuesto de tratamiento justo por el consenso del 2024 de crisis hiperglicémicas, el cual resulta ya un poco más sencillo. Vamos a andar por pasos, primero los fluidos intravenosos, posteriormente la insulina y el potasio. Vamos a ver qué solución, por qué, cuál no, cuál sí, cuándo sí podemos ocupar un esquema subcutáneo, que es algo relativamente nuevo y que no todos conocemos, y cuándo sí poner potasio en nuestra solución de base o no ponerlo. Primero vamos a empezar con fluidos endovenosos. ¿Cuál es el objetivo de dar fluidos endovenosos? Número uno, restaurar el volumen circulante plasmático en nuestros pacientes, justo por el estado de hiperosmolaridad relativo que tienen y la hiperglucemia. Van a estar pueden o no estar deshidratados, la mayoría va a estar deshidratado, y a justo aumentar la perfusión tisular, la perfusión renal y corregir todos los déficits de electrolitos que pudiéramos tener. Ahora, número uno, debemos determinar el estado de hidratación de nuestro paciente. Tenemos que hacerlo particularmente con pruebas dinámicas, ya sea clínicas, elevación pasiva de piernas, signo de lienzo y hoy en día con el ultrasonido en punto de atención. ¿Sale? Podemos medir la colapsibilidad de la vena cava inferior o incluso de la vena yugular, a lo mejor en un paciente que pueda estar intubado o este, justo el uso del ultrasonido que les comentaba, lo vamos a graficar. ¿Tiene hipovolemia grave? ¿Está sumamente deshidratado? ¿O tiene hipovolemia moderada? Si tiene hipovolemia grave, se sugiere 1 litro en la primera de solución. ¿Cuál? Solución salina al punto 9 o Ringer lactato o Harman. Esto depende justo de la disponibilidad que tengamos, el costo y los recursos. Ahora, la mayoría de las guías, si bien recomiendan solución salina isotónica, hay diversos estudios, diversos metaanálisis en los que han comparado el uso de soluciones balanceadas, llámese Harman, llámese Ringer lactato contra la salina, y el uso de Harman o Ringer lactato ha resultado en una resolución más rápida de las cetoacidosis, estancias hospitalarias más cortas y también menor aparición de acidosis hiperclorémica. A veces pensamos que nuestro paciente persiste acidótico por la propia cetoacidosis, pero más bien es justo por la hipercloremia que nosotros hicimos al hidratarlo con solución salina. Entonces, particularmente prefiero la solución Harman, la solución Ringer lactato, y es ahorita el estándar de tratamiento. Esperamos que con nuestra hidratación la glucosa vaya a disminuir de entre 50 a 70 miligramos por decilitro solamente con puros líquidos. ¿Cuánto? En 1 hora. Por hora esperamos y nuestro paciente debe disminuir 50 a 70 miligramos por decilitro, no más. Resulta que si a lo mejor nos vamos hasta nuestro paciente está disminuyendo 100 miligramos por hora, eso nos puede llevar a complicaciones como la aparición de edema cerebral. ¿Sale? Ahora, si nuestro paciente tiene hipovolemia moderada, podemos usar la solución que esté disponible y la que querramos, pero particularmente podría ser alguna solución balanceada. Y el objetivo va a ser reemplazar el 50% del volumen circulante en las primeras 8 a 12 horas. Y justo si nuestro paciente puede tener compromiso cardíaco porque es un adulto mayor ya de 85, 90 años que tiene poca tolerancia a líquidos, o es un paciente con insuficiencia cardíaca de FEBI gravemente reducida, con FEBI del 25%, esos pacientes tienen poca tolerancia a líquidos. ¿Qué se recomienda en estos casos?
tratar con bolos de solución, a lo mejor 250 miligramos por decilitro o 4 mililitros por kilo, y el uso de vasopresores tempranos. Esto para favorecer el aumento de la resistencia vascular y poder disminuir el uso de líquidos. ¿Qué vasopresor? Norepinefrina es el de elección. Ahora, justo cuando nuestro paciente alcance menos de 250 miligramos por decilitro de glucosa, vamos a agregar una solución en Y, ya sea al 5 o al 10% de dextrosa a la solución que tengamos infundida. Y en el caso de que tengamos una cetoacidosis euglucémica, ya cuando nuestro paciente tenga glucosa menor a 200 y cetonas positivas, vamos a iniciar justamente la misma solución. Es decir, una solución en Y o una solución mixta podría ser. Entonces, la reposición de líquidos debería corregir los déficits estimados dentro de las primeras 24 a 48 horas. No es necesario que seamos tan agresivos. A veces hemos visto en algunas salas que pasan 400, 500 mililitros por hora. Eso nos puede llevar a otros desenlaces adversos. Podemos ser un poquito más restrictivos. Se sugiere a veces una tasa inicial de 500 mililitros por hora, 1000 mililitros por hora, pero lo podemos guiar actualmente ya con, como les digo, con pruebas dinámicas, con pruebas clínicas y justo con el ultrasonido en punto de tensión. Entonces, vamos a ser un poquito más restrictivos al momento de agregar líquidos a nuestro paciente. Y justamente les comentaba, vigilar al reponer líquidos en personas con alto riesgo de sobrecarga, adultos mayores, pacientes embarazadas o que tengan comorbilidades graves, que ya tengan enfermedad renal crónica ya terminal o en hemodiálisis o diálisis peritoneal o que tengan insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. Esos pacientes tienen poca tolerancia a líquidos, entonces hay que vigilarlos un poco más de cerca. Ahora, ¿qué hago con un paciente con enfermedad renal crónica que llega a nuestra sala de urgencias o en piso de hospitalización con cetoacidosis diabética? Bueno, nuestro paciente se consideraría con compromiso cardíaco. Entonces, tenemos este estudio que es una revisión del manejo de crisis hiperglicémicas en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. ¿Qué sugieren? Primero que nada, ver cómo está el estado volumétrico del paciente. ¿Está hipovolémico? Podemos ir con solución de 250 mililitros y cada vez que nosotros pongamos un bolo, vamos a volver a evaluar de forma dinámica nuestro estado volumétrico. Si está hipervolémico o tiene ya inminencia de edema pulmonar o está en edema pulmonar, vamos a ver la posibilidad de iniciar ya la terapia antirenal, ya sea hemodiálisis, que es habitualmente lo más frecuente que tenemos. Hoy en día también se pueden poner catéteres percutáneos en urgencias, TENCOF, eso para iniciar la diálisis peritoneal. Y si nuestro paciente lo consideramos euvolémico, no vamos a iniciar fluidos intravenosos, solamente lo vamos a tratar con insulina. Ahora vamos a pasar al otro lado del algoritmo con insulina, que es la reina del tratamiento de esta entidad. Lo debemos de iniciar de forma temprana. Básicamente a la par que nosotros empezamos los fluidos, vamos a iniciar la insulina. Ahora, nuestros pacientes con cetoacidosis leve o moderada sin alguna complicación pueden recibir tratamiento subcutáneo de acción rápida cada hora a 2 horas. Eso es algo relativamente nuevo que sí se puede usar, lo hemos usado y es igualmente efectivo que si pusiéramos una bomba de insulina y es tal vez incluso un poco más práctico. ¿De acuerdo? Ahora, entonces nos vamos al algoritmo del lado izquierdo. Nuestro paciente con cetoacidosis leve. Podemos optar por un esquema subcutáneo. ¿Cuánto? Vamos a calcular a 0,1 kilos de insulina de acción rápida en bolo y posteriormente 0,1 cada hora o 0,2 cada 2 horas. Y nos vamos a los mismos criterios. Cuando la glucosa alcanza 250, reducimos la dosis a la mitad, 0,05 o 0,1, dependiendo del esquema que hayamos preferido. Y justamente manteniendo glucosa entre 150 a 200, con la administración de fluidos que les comenté. Ahora, si nuestro paciente ya tiene cetoacidosis moderada o grave, nos vamos a ir a insulina intravenosa, ya con una bomba de insulina, ¿sale? Vamos a considerar el bolo, eso era una práctica que se hacía antes, ya últimamente se ha perdido, pero este consenso la retoma. Justo es la administración de 0,1 unidades por kilo de insulina en bolo intravenoso si esperamos que podamos retrasar el tratamiento de la infusión, ya sea porque no tenemos ahorita la insulina rápida y la van a traer, porque nuestra enfermedad se está tardando a lo mejor en preparar la infusión, o por cualquier cosa que pensamos que nos pudiéramos tardar. Entonces sugiere dar este bolo de 0,1
unidades por kilo de forma intravenosa y posteriormente continuar con la infusión. ¿Cómo la vamos a iniciar? A 0,1 unidades kilo hora, ¿de acuerdo? Ojo aquí, esta es a cómo la vamos a iniciar, pero esta bomba es dinámica, la podemos subir, la podemos bajar de acuerdo al requerimiento que tenga este paciente, justo con nuestras glucometrías capilares que la vamos a tomar cada hora a 2 horas. Ahora, no se recomienda el uso de análogos de insulina subcutánea de acción rápida para el tratamiento de pacientes con ceto grave, ¿sale? Ni con estado hipermolar porque no los vamos a alcanzar, solamente vamos a retrasar el tratamiento. Ahora, también se habla justo, tenemos una cetoacidosis leve, optamos por dejarla en observación y tratarla con esquema subcutáneo. Nosotros esperamos que en 8 horas, es decir, en un turno, ya haya resuelto. Si no ha resuelto, se recomienda ampliamente cambiar de esquema subcutáneo a un esquema intravenoso. ¿De acuerdo? ¿Y cómo preparo mi infusión? Que eso es una duda que frecuentemente sucede y que a veces no tenemos la respuesta. Entonces, ¿cómo se lo vamos a indicar en la hoja de indicaciones? ¿O cómo le vamos a comentar a nuestra enfermera que la prepare? Número uno, insulina rápida, solución 50 unidades en 50 mililitros de solución salina al punto 9. O número dos, insulina rápida, solución 100 unidades en 100 mililitros de solución salina al punto 9. O en solución, sí, en solución salina nada más. O dependiendo, a lo mejor nuestro paciente tiene hipernatremia, entonces al punto 45. Pero actualmente al punto 9 está correcto. Cuando vamos a elegir entre una y otra, justo lo podemos decidir con base en la clínica de nuestro paciente. Espero que nuestro paciente pueda resolver rápido porque es una cetoacidosis moderada. Entonces, para ahorrar recursos, 50 en 50. Si espero que nos vamos a tardar porque es un estado mixto, es una ceto grave, entonces 100 en 100. Pero el objetivo de esto solamente es el ahorro de recursos y no gastar tanto. Y el resultado de estas infusiones es que nuestra insulina esté 1 a 1, ¿de acuerdo? Para que no sea difícil de administrar. Ahora, una vez que la glucemia sea menor a 250, justo les comentaba, vamos a añadir la dextrosa al 5 al 10% y vamos a reducir la velocidad de la infusión de insulina al 0,05. Y vamos a ajustar la infusión intravenosa de insulina, asimismo la dextrosa al 5 al 10% para que nuestra glucosa ande alrededor de 200 miligramos por decilitro hasta que se resuelva la cetoacidosis. Y por último, en el lado derecho del algoritmo nos vamos con el potasio. Ahora, a las 48 horas de ingreso se espera que nuestro potasio ya haya disminuido 1 o 2 milimoles solo con el tratamiento. Entonces, nuestro potasio, si nuestro paciente tiene función renal adecuada, está con buen volumen urinario, tiene gasto urinario alrededor de 0,5 mililitros kilo hora y tenemos un potasio menor a 3,5, se sugiere que en cada litro de solución que se prepare vayan 10 a 20 milimoles por litro. Nuestra ámpula viene de 20.000 equivalentes de cloruro de potasio. Solamente se le va a poner una ámpula y con eso, ¿de acuerdo? Y si a lo mejor nuestro paciente tiene hipocalemia grave, tiene dos, en una reposición más agresiva, puede requerir la infusión de un acceso, la colocación de un acceso venoso central. Antes se sugería que cuando nuestro paciente estuviera con potasio de 3,5 o menos, se detuviera la infusión de insulina y mientras tanto repusiéramos el potasio. Hoy podemos dejar la infusión de insulina y al mismo tiempo tratar la hipercalemia con infusión de potasio por otra vía. Ahora, si nuestro paciente está con potasio normal de 5 a 5, vamos a agregar 10 a 20 milimoles de potasio en cada litro de solución para mantener el objetivo de 4 a 5. Es por eso que vamos a estar tomando controles seriados de potasio, de electrolitos, cada 4 horas, cada 4 o 6 horas. Y si nuestro paciente tiene hipercalemia con potasio mayor de 5, vamos a iniciar la insulina, pero no vamos a administrar potasio. Lo vamos a ir controlando cada 2, 4, 6 horas para ir vigilando que no nos haga hipocalemia y pueda requerir infusión de potasio. ¿De acuerdo? Ahora, la terapia con insulina, la corrección de la acidosis, la expansión de volumen y justo el aumento de la uresis, que cuando infundimos soluciones altas a volúmenes altos y el riñón de nuestro paciente está funcionando bien, va a llegar un momento en el que esté poliúrico. Eso nos lleva a pérdidas de potasio, hay que estarlas vigilando ampliamente y eso puede ser más frecuente entre las primeras 48 horas posteriores al ingreso. Ahora, la reposición de potasio debe iniciarse justo después de que los niveles séricos caigan por debajo de 5 para mantener el objetivo de 4 a 5 milicalorías por litro, milimoles por litro, es indiferente. Ahora, entre el 5 y 10% de los pacientes con cetoacidosis van a presentar hipocalemia menor, es decir, potasio menor a 3,5 al ingreso.
En estos casos, la reposición de potasio debe iniciarse a 10 a 20 milimoles por hora y la terapia con insulina debe retrasarse hasta que el nivel de potasio sea mayor a 3,5. Podemos retrasar la infusión de insulina o podemos dar infusiones a lo mejor un poco más agresivas de potasio, justo para llevarlo al objetivo de 4 a 5, sin necesidad de suspender nuestra infusión de insulina. Ahora, volviendo a nuestros pacientes de los que platicábamos previamente, tenemos a Ricardo, 55 años, ella se conocía con diabetes, 28 unidades de insulina glargina, mal apego al tratamiento, lo clasificamos como ceto grave por las cetonas de 6,5. Ahora vamos a iniciar el tratamiento, vamos a iniciar con fluidos intravenosos, insulina, electrolitos, potasio y el factor precipitante. Algo importante que no les comenté, antes se usaba mucho el fosfato de potasio porque nuestros pacientes con cetoacidosis llegaban también con hipofosfatemia. Realmente ya hoy sabemos que no es necesario cuando sí vamos a infundir fosfato de potasio, cuando nuestro paciente tenga fósforo menor de 1 o que tenga síntomas asociados, como calambres musculares. Por ejemplo, parestesias, disestesias, eso puede ser indicación de que necesita reposición de fosfato. La verdad es que antes no se sugiere, lo podemos tratar con cloruro de potasio sin ningún problema. Entonces, nosotros le vamos a infundir nuestra solución balanceada, solución Harman, a un volumen de 500 mililitros por hora durante las primeras 2 a 4 horas, esto dependiendo del estado volumétrico dinámico que tenga Ricardo, justo con finalidad de reponer la mitad o el 50% de su volumen circulante efectivo. ¿Sale? Vamos a iniciar la insulina. Ahora, algunas preguntas a contestar. ¿Es candidato a manejo con insulina subcutánea? ¿Cómo vamos a preparar la infusión de insulina? ¿Y cómo calculo la dosis del paciente? Ricardo podría ser candidato a infusión de insulina subcutánea. No sé si podemos abrir las respuestas al público y ver qué opinan de ellos. ¿Considerarían que Ricardo puede ser candidato a manejo con insulina subcutánea? Eduardo Cerezo nos comenta que sí podría ser candidato a infusión de insulina subcutánea. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Y ahorita la discutimos. Otros nos están comentando que no porque se clasifica como grave nuestra cetoacidosis. Ahora, justamente, ya que Ricardo tiene una cetoacidosis grave que podemos observar por beta-hidroxibutirato de 6,5, entonces nuestro paciente no es candidato a manejo con insulina subcutánea. Ahora, ¿cómo podemos preparar la infusión de insulina? Que es algo que les comentaba previamente en la clase, en nuestra ponencia. ¿Cómo la podemos preparar? No sé si alguien del público nos quiera volver a comentar cómo preparar esta infusión. Por aquí nos comenta que 1 mililitro aforado en 100 cc de solución fisiológica. ¿Alguien más Eh, tiene consideración? 1 a 1, puede ser 50 unidades en 50 mililitros de solución salina o 100 unidades en 100 cc de solución salina 9%. Justamente, justo así debería ser la infusión o el cálculo de la bomba. ¿Sale? La idea es que sea 1 a 1, es decir, 50 unidades de insulina rápida en 50 mililitros de solución salina al punto 9 o 100 unidades de insulina rápida en 100 mililitros de solución salina al punto 9. ¿De acuerdo? Ya depende de cuánto esperamos tardarnos para resolver la cetosis de nuestro paciente, como lo vemos clínicamente. Ya decidiremos si la hacemos con 50 o 100, pero de principio es ese. Y justo con la finalidad de que quede 1 a 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculo la dosis de nuestro paciente? No sé si alguien me quiera ayudar a hacer el cálculo. Nuestro paciente pesa 94 kilos.
¿cómo vamos a calcular la velocidad de infusión inicial de nuestro paciente? Por aquí nos comentan que a 0.1 unidades kilo hora a 9 mililitros hora. Es correcto. Si quisiéramos ser a lo mejor un poco más puristas, a 9.4 mililitros por hora. Así es como la vamos a iniciar y lo vamos a ir ajustando de acuerdo a cómo se comporten las glucometrías capilares. Cada hora, cada 2 horas podemos irla subiendo con el objetivo justo de que veamos que en cada hora nuestro paciente va a estar bajando entre 50 a 70. Si a lo mejor en la hora no ha bajado nada o ha bajado solamente 30 miligramos por decilitro, vamos a ir subiéndole. ¿Cuánto? Podemos ir subiendo de 0.5 mililitros en 0.5 mililitros o de 1. Esto para lograr nuestro objetivo de disminución de la glucemia. Y justo aquí está, 100 unidades de insulina de acción rápida en 100 mililitros de solución salina al 0.9 o como comentaban 50 en 50. 9.4 unidades de insulina por hora calculadas a 0.1. Y otra pregunta, ¿requiere reposición de potasio? Ojito aquí, que nuestro potasio está en 4.5. ¿Qué opina el público? ¿Ricardo requeriría infusión de potasio endovenoso? ¿Deberíamos de suspender la bomba? ¿Debemos de no darle potasio o sí darle potasio? Es agregar 20 en cada litro de solución. Es correcto. Vamos a agregar una ámpula de KCl en cada litro de solución. Justamente se comportó de esta forma, glucometría a la hora de 332. Recordemos la inicial de 375, a las 2 horas 251, a las 3 horas 218. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestra glucosa debajo de 250. En ese momento, nosotros vamos a colocar nuestra solución dextrosa al 5 al 10% en Y para mantener la glucosa de Ricardo entre 200 y 250. ¿Sale? Y vamos a disminuir la infusión de insulina a la mitad, a 0.05, para que sea 4.200 unidades por hora o mililitros por hora en nuestra bomba. Ahora, otros fármacos que podemos indicar, el bicarbonato, solamente lo reservamos para casos graves. Si el pH se encuentra menor a 7 de otra forma, no hay beneficio. Y el fósforo, lo que les comentaba, únicamente si hay debilidad muscular, compromiso respiratorio o fósforo sérico menor a 1. En otros casos, la verdad es que no es necesario, lo podemos tratar con cloruro de potasio en lugar de fosfato de potasio. Bicarbonato, ¿cuánto? 100 milimoles de bicarbonato de sodio al 8.4%, que es el que a veces tenemos, en 400 mililitros de solución isotónica, en solución Harman habitualmente, cada 2 horas. Esto es a prueba y error. Lo vamos a administrar, vamos a ver nuestra gasometría y de acuerdo a nuestro pH vamos a decidir si necesita otra dosis o ya no. ¿Cuál es el objetivo? Que alcancemos un pH mayor a 7. Y el fósforo. Cuando sea necesario vamos a añadir una ámpula, justamente una ámpula también hay 20 milimoles de fósforo de potasio y lo podemos ir añadiendo de igual forma que el cloruro de potasio si es que se necesitara. Ahora vamos a hablar de los criterios de resolución de cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son los criterios de resolución? Número uno, idealmente glucosa menor a 200. No es un criterio de resolución, pero sí sería lo ideal tenerlo. ¿De acuerdo? Cetonas capilares menor a 0.6. Ese sí es un criterio de resolución y es un criterio de resolución nuevo que antes no se consideraba. Si no tuviéramos cetonas capilares, cetonas séricas, entonces solamente nos quedamos con el estado de ácido base, que tenga pH mayor a 7.3 y bicarbonato mayor a 18 milimoles por litro. Estos son nuestros criterios de solución, todos ellos se tienen que cumplir para considerar que nuestra cetoacidosis ya está resuelta y podemos hacer un traslape seguro a insulina subcutánea basal. Ahora, Ricardo, a las 12 horas ya lo encontramos con glucosa de 164 con pH de 7.33, bicarbonato de 20. Tenemos beta-hidroxibutirato de 0.3 capilar, sodio 135, potasio 4.1 y creatinina de 1.1. Este paciente ya lo consideramos con criterios de resolución, de acuerdo a la tabla previa. Tiene los tres, ya está resuelto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Ricardo? Justamente cambiar a una insulina basal, que es a veces donde más nos atoramos. Estos son los puntos generales que nos sugiere
nuestra guía, los vamos a ir desglosando cada uno. Ahora, algunas consideraciones que debemos tener previo a iniciar la insulina subcutánea basal. Número uno, existe riesgo de hipoglucemia de nuestro paciente, tiene baja ingesta, es un adulto mayor, es un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la ingesta calórica diaria? ¿La estamos alcanzando correctamente? ¿La podemos alcanzar correctamente? Hay algunos pacientes que pueden todavía presentarse con intolerancia a la vía oral en estos casos. ¿Cuál es la cantidad de infusión de dextrosa y de insulina que hemos infundido? Se ha usado insulina basal durante la infusión y el paciente tiene otras comorbilidades que nos podrían alterar el uso de la insulina basal. Ahora, justamente la hora de oro es el traslape, la regla de oro es el traslape. Vamos a pasar de una infusión intravenosa de insulina a una subcutánea, ¿de acuerdo? Que tiene una mayor seguridad, que es más estable y que nos ayuda ya en nuestro tratamiento óptimo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando nuestro paciente haya hecho o tenga criterios de resolución. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos para allá. Un dato importante es que nunca suspendemos la infusión intravenosa sin antes administrar la insulina subcutánea basal. Vamos a, justamente, ya tenemos nuestra solución en Y, ya tenemos nuestra dextrosa y nuestra Harman en Y, ya tenemos criterios de resolución completos, entonces vamos a hacer nuestros traslape. ¿Qué vamos a hacer? Número uno, le vamos a dar de comer al paciente. ¿Qué le vamos a dar de comer? Dieta blanda habitualmente, ¿sale? Le vamos a dar de comer y al mismo tiempo que él está con el primer bocado, le vamos a administrar la primera dosis de insulina subcutánea. Posteriormente a que le administramos esa dosis, le vamos a retirar la infusión endovenosa 2 horas después. ¿Sale? Ponemos nuestra insulina basal y 2 horas después retiramos nuestra infusión de insulina y nuestra infusión de dextrosa, ¿de acuerdo? Justamente para prevenir el rebote a cetoacidosis. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la dosis total diaria de nuestro paciente con ceto? Número uno, basado en el peso. Es un paciente que a lo mejor no se pone su dosis de insulina apropiada, que ya lleva rato que no la ha usado, o que a lo mejor pensamos que le falta dosis, que está subóptima. Entonces, vamos a ocupar esta fórmula. 0,5 a 0,6 unidades kilo al día. Es decir, tenemos un paciente que pesa 60 kilos, lo vamos a calcular a 0,5. ¿Cuántos son 0,5 de los 60 kilos? 30 unidades. Le vamos a pasar 30 unidades de insulina subcutánea. Y ustedes prefieren los análogos de larga duración, importante. Llámese insulina glargina, insulina Degludec o insulina NPH. Cada vez cae más en desuso, pero todavía la podemos usar. Ahora, de esos 30 unidades, habitualmente no las vamos a dar todas. Vamos a dejar el 50% basal, es decir, 15 unidades, y el resto para un esquema basal bolo. ¿Eso qué es? Que antes de cada comida de las principales, desayuno, comida y cena, vamos a administrar un bolo de insulina rápida o de insulina lispro. ¿Cuánto? 5 unidades. Tenemos el otro 50%, que son 15 unidades, y lo fraccionamos en 3. Quedaría 5, 5, 5. ¿Sale? Ahora, si a lo mejor tenemos pacientes con alto riesgo de hipoglucemia, pacientes frágiles, adultos mayores con enfermedad renal crónica, entonces vamos a calcularla a 0,3 unidades kilo al día. ¿Sale? Para disminuir ese riesgo de hipoglucemias, nosotros preferimos un paciente que tenga hiperglucemia que tenga hipoglucemia con neuroglucopenia. O otro régimen que podemos hacer es el régimen previo, el ambulatorio. Es decir, darle la dosis que nuestro paciente usaba antes del ingreso. Por ejemplo, en Ricardo, que usaba 28 unidades, podemos optar por dejarle esas 28 unidades basales. Ahora, hay que considerar el control glucémico, cómo lo vamos a controlar, qué tanta adherencia tenía y tiene al tratamiento y si ha tenido cambios recientes en la dieta. Ahora, ¿cómo estuvo la infusión horaria? ¿Cómo la vamos a extrapolar? Vamos a sumar los requerimientos de insulina estable, es decir, a lo mejor nuestro paciente lo mantuvimos con 6 mililitros por hora en las últimas 6 horas, entonces vamos a multiplicarlo por 4. Este esquema no me agrada del todo, me parece que a lo mejor puede sobreestimar la dosis diaria y además que resulta a veces complejo y difícil de administrar justo por los cambios tan dinámicos que pudimos haber tenido en la infusión de insulina. Yo les sugeriría que nos basemos en el peso, en pacientes que consideremos que sean apropiados, o
en aquellos que tengan ya un régimen previo, que tuvieran buena adherencia, en ellos también nos podríamos asociar. Y justo esto es lo que les comentaba. Preferimos dejarlo en un esquema basal-bolo, ¿sale? La mitad basal y la mitad en bolos preprandiales y dividido en 3 dosis de comidas, ya sea con insulina rápida o ultra rápida, insulina rápida o insulina Lispro, ¿de acuerdo? Ahora, si nuestro paciente puede estar en ayuno, vamos a administrar solamente la dosis basal y con un esquema en rampa de insulina. Cada 4 a 6 horas, según sea el requerimiento, a lo mejor porque es un paciente prequirúrgico que va a pasar a quirófano o porque tiene todavía intolerancia a la vía oral. Ahora, planes de alta. Justamente eso es importante porque estos pacientes lo planeamos optimizarlos en breve, en 48, 72, 96 horas, y que vayan a casa con tratamiento óptimo para seguirlos por la consulta. Paso uno, vamos a reevaluar la dosis. ¿Es la dosis correcta? Entonces, la dosis total diaria intrahospitalaria muy frecuentemente va a diferir a la dosis de la alta. ¿Por qué? Nuestro paciente, cuando estamos en un entorno controlado como es el hospital, tiene una dieta estricta, control de carbohidratos, etcétera. Entonces, puede ser que ya en su caso nuestro paciente se descontrole, comience a comer diferente y eso puede ser que nuestra dosis se quede corta para él. Ahora, paso 2, el uso de fármacos no insulínicos, de fármacos orales. Entonces, número uno, no se sugiere iniciar ni continuar inhibidores de SGLT2 durante la hospitalización justo por el riesgo de cetoacidosis euglucémica en un paciente que ya la tuvo, pero sí los podemos iniciar al alta. Ya cuando nuestro paciente está 24 horas antes de de darlo de alta, podemos ir añadiendo nuestros fármacos orales, metformina, linagliptina, dapagliflozina o algo a lo mejor como semaglutida oral, semaglutida subcutánea, justo para la optimización de su tratamiento, y justo ya cuando lo vayamos a dar de alta. Y paso número 3, un control temprano en la consulta. ¿Cuánto? Habitualmente en 2 semanas, justo para ver cómo se ha comportado su glucosa. Estos pacientes se deben de ir con automonitor en domicilio. Comentarles cómo lo vamos a hacer, ya sea que lo vamos a hacer diario o cada 3 días. Diario, en ayuno y 2 horas después de cada comida. ¿Sale? Pero eso es importante, que sea 2 horas después del primer bocado de la comida. Nosotros a veces estamos habituados a que lo hacemos 2 horas después de que termine de comer. Eso no es del todo correcto. Debe ser 2 horas después del primer bocado. Y siempre educarlos en diabetes, educarlos en su enfermedad, porque eso los empodera, los hace responsables de la misma y vamos a tener mejores resultados y menos reingresos. Y justo, recomendamos un régimen basal bolo para garantizar una cobertura de insulina de 24 horas junto con los fármacos orales. Ya después en la consulta, dependiendo de la adherencia, del control de la dieta y del ejercicio, podemos ir disminuyendo a lo mejor la dosis de bolos, posteriormente en la basal y el uso de fármacos orales. ¿De acuerdo? Otro punto importante, el almacenamiento de insulina. Siempre comentar a nuestros pacientes que debe guardarse la insulina en un topper, en un envase cerrado, en donde van las verduras, porque habitualmente lo hacemos donde están las bebidas. Eso puede favorecer el cambio de temperaturas y disminuir el rendimiento de nuestra insulina. Entonces, siempre procurar que sea en donde guardamos las verduras. Ahora, en nuestro medio es frecuente que haya pacientes que no tienen refrigerador. Es un punto de buena práctica clínica y se ha visto que sí puede ser que se guarden en envases o en vasos de barro. En vasos de barro, en envases de barro, se puede guardar a la sombra y se mantiene a una temperatura estable sin muchos cambios y ahí se puede guardar justo para aquellos que no tengan refrigerador. Técnica de aplicación correcta. Siempre educarlos en la aplicación. Recordemos que es subcutáneo en un ángulo de 45 grados, ya iniciando alrededor del ombligo, 2 dedos por arriba del ombligo y lo vamos a ir haciendo en sentido horario. Cada día cambiar el sitio de aplicación en sentido horario. También se puede aplicar en el pliegue del tríceps y en el pliegue del muslo para favorecer que no se haga lipodistrofia asociada a la insulina. El monitoreo en casa, que nuestro paciente, en medida de lo posible de sus recursos, tenga un glucómetro en casa y que tenga una bitácora óptima. Que nuestro paciente vaya siempre a consulta cuando lo vemos con su bitácora y nos la muestre para ver cómo está y con eso ir haciendo el ajuste de su insulina. Y datos de alarma.
Sabemos que al estar en insulina, nuestro paciente puede tener mayor riesgo de hipoglucemias. Entonces, siempre comentarle si usted se siente muy nervioso, muy fatigado, con sensación de ansiedad, con sensación de mucha hambre, esos pueden ser síntomas de hipoglucemia. O incluso que nuestro paciente esté muy dormido y no responda, que esté somnoliento, esos pueden ser datos de hipoglucemia o de neuroglucopenia. Siempre comentarlo para que en ese momento que vamos a hacer, si él está despierto, número uno, pedirle a alguien que lo auxilie, tomarle la glucosa capilar. Si está debajo de 70, que es cuando se considera una hipoglucemia, dar carbohidratos simples, que puede ser 5 galletas Marías, medio vaso de refresco de cola, medio vaso de jugo, 5 panditas, o lo que sea que tengamos al alcance, que sea una porción de carbohidratos, una tortilla, medio plátano, media manzana, lo que sea que tengamos al alcance. ¿De acuerdo? Y justo si esto pasa, si tiene 2 episodios repetidos de hipoglucemia o 2 en la misma semana, vamos a disminuir la dosis de insulina basal 2 unidades. Ese es el punto que le vamos a comentar a nuestros pacientes que tengan en cuenta. Ahora pasamos con Juan. Juan ya resolvió su cetosis diabética, ya le vamos a calcular la insulina basal. Juan pesa 94 kilos. Lo vamos a calcular a 0.5, 47 unidades. O con los requerimientos de insulina previos, 28 unidades. Realmente pensamos que como estaba infratratados, nos podemos quedar cortos con 28 unidades. Entonces podría ser que optemos por dejar un esquema más amplio con 47 unidades, 0.5, y a lo mejor dejar la mitad basal y la mitad en bolo junto con algún otro fármaco oral. Importante, siempre que demos tratamiento con insulina, nuestro paciente no debe estar solo con insulina. Siempre hay que asociar al menos un fármaco oral, ya es el que tenga mejor predilección para nuestro paciente de acuerdo a su fenotipo. Y vamos con las complicaciones. La principal, la presión de hipoglucemia, y con un riesgo de 16 a 28% en pacientes hospitalizados por cetoacidosis, y hipoglucemia grave menor a 40, con un riesgo del 2%. Esto tiene un aumento de 4.8 veces en la mortalidad. Es por eso que les comentaba previamente que sugerimos o nos gusta más un paciente hiperglucémico que uno con hipoglucemia, porque sí, la hipoglucemia mata. Ahora, también vigilar la hipocalemia. El potasio 2.5 menor a 2.5 aumenta la mortalidad, aumenta desenlaces adversos, más estancia hospitalaria. Y la acidosis metabólica da un gap normal, que puede ser lo mejor porque infundimos mucha solución salina, y aparición de hipercloremia. Generalmente va a ser autolimitada. La aparición de trombosis, justo por estado de deshidratación grave, por el estado hiperosmolar que pueden presentar y la acidosis tan grave, estos pacientes pueden tener eventos tromboembólicos, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar. Es por eso que se sugiere que nuestros pacientes estén con anticoagulación profiláctica, ya sea heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Y la aparición de edema cerebral justo por las disminuciones abruptas de glucemia central. Les recuerdo, el objetivo de tratamiento es que disminuya a 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Si estamos más altos, estamos en 100 por hora, a lo mejor estamos favoreciendo que pueda aparecer edema cerebral, entonces mantenernos un poco más eh, restrictivos con eso. Y la aparición de lesión renal aguda, que aparece en muchos de los pacientes con cetoacidosis por el estado de deshidratación, es una lesión renal aguda hemodinámica, pero que justo con la hidratación va a corregir en su momento. Y estas son las referencias que utilizamos para nuestra ponencia del día de hoy, si alguien quiere echarle un ojito más a fondo. Y por último, ¿tenemos alguna pregunta? Si gustan en este momento abrir al público el micrófono y el chat para que puedan hacer las preguntas y las dudas que tengan y las podamos resolver. Sí, Doc, en el chat hay una pregunta que dice que para el traslape de insulina intravenosa a subcutánea debe ser 50 basal y 50 prandial, o estos porcentajes pueden cambiar. Justo, si lo vamos a hacer en un esquema basal bolo, sí debemos seguir esa regla de 50-50. 50 basal,
y el resto en bolos divididos en tres. Desayuno, comida y cena preprandial. Ahora, puede ser que no querramos dejar de basar el bolo porque a lo mejor no se lo va a poner, porque tiene un nivel educativo a lo mejor bajo y no nos va a entender, no tiene red de apoyo. Podemos dejar nada más el basal a punto 5 completo y asociarlo con otros fármacos orales. Gracias, Doc. Hay otra pregunta que dice, ¿hay algún cambio si el paciente con cetoacidosis, ay, perdón, con cetoacidosis diabética llega también como agregado resistencia a la insulina? Aquí siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente con diabetes ya tiene de cajón resistencia a la insulina. Ese es un diagnóstico clínico que lo vamos a observar. Nuestro paciente tiene obesidad central, tiene acantosis, tiene acrocordones, tiene ya disglucemias. Entonces, de cajón nuestro paciente tiene resistencia a la insulina. No tiene ningún cambio, esto está hecho para ellos. Vale, hay otra pregunta que dice, ¿hay algún predominio de presentar cetoacidosis en pacientes con diabetes mellitus 1 o diabetes mellitus 2 o es diferente? La literatura nos comenta que cetoacidosis diabética se presenta más frecuentemente en pacientes con diabetes tipo 1. Sin embargo, aquí en México, por alguna extraña razón, nuestros pacientes con diabetes tipo 2 siempre llegan con cetoacidosis. Entonces, nuestra población sí cambia un poco, no leyeron los libros, pero la literatura dice que cetoacidosis es igual a diabetes tipo 1. Gracias. Tenemos dos preguntas más. Una es, ¿cómo corregir el bicarbonato? Y pues lo felicitan por su excelente ponencia. Antes que nada, muchas gracias. Ahora, ¿cómo corregir el bicarbonato? Número uno y muy importante, solamente si nuestro paciente tiene pH menor a 7, solamente en esa consideración vamos a corregir el bicarbonato. Vamos a aforar 100 milicorrientes de bicarbonato de sodio en 400 o 200 mililitros de solución Harman y lo vamos a pasar en bolo para 15 minutos. Y esto es a prueba y error. Pasamos una infusión de bicarbonato, tomamos una gasometría y vemos. El objetivo es que el pH se vaya arriba de 7. Si con una infusión de bicarbonato fue suficiente, listo. Si a lo mejor requiere más, también está bien, pero solamente en casos seleccionados en que nuestro paciente tenga este pH debajo de 7. Vale. Dos preguntas más, ¿vale, Doc? Sí. Eh, Nos dice Antonio, ¿estos qué repercusiones tienen en el sistema visual? ¿Pueden aumentar la retinopatía diabética y los trombos, pueden causarme una oclusión de arteria central de la retina? Mm, hablando del tratamiento agudo y la insulina basal en pacientes con diabetes y que se van recuperando de cetoacidosis, no hay ninguna repercusión en cuanto a la retinopatía. Tradicionalmente conocemos el mito de los pacientes de que la insulina deja ciego. Sin embargo, resulta más que es una coincidencia. Justo cuando ya iniciamos la insulina, es cuando ya estaba tan deteriorada la retina que justo caen en ceguera o amaurosis y es meramente una coincidencia. Ahora, también estamos tan acostumbrados como pacientes a tener la glucosa en 300, en 500, que cuando la bajamos a metas de tratamiento, por los cambios osmolares que pueda haber, podemos tener disminución gradual de la agudeza visual. Sin embargo, esto es transitorio y se normaliza después. Entonces, sin mayor problema. Gracias. Tenemos tres preguntas más para cerrar ya la sección de preguntas, y dar conclusión al tema, ¿vale? La Ujú. primera es de Alejandro, dice, yo pregunté sobre el uso de potasio efervescente, ¿se puede dar como seguimiento en medicina familiar? Sí, en aquellos pacientes que por alguna razón tengan hipocalemia persistente, que tienen acceso tubular renal, que tienen alguna tubulopatía o que a lo mejor persisten poliúricos, sí se puede dar el potasio efervescente. Este, sí, sí se puede dar. Nada más hay que vigilar la tolerancia porque algunos pacientes no lo toleran, refieren mucha epigastralgia, pero sí, sí se puede dar. Vale, Denise Juárez pregunta, ¿cómo educar al paciente para automonitoreo? Justamente eso es muy importante. Se trata de enseñarle a tener su monitoreo, de enseñar a usar el glucómetro y de enseñar a anotar sus glucemias. Nosotros habitualmente lo que hacemos en la práctica es darle una hojita completa con fecha, hora
y los estratos de ayuno, preprandial comida, preprandial desayuno, preprandial cena, para que puedan hacer su monitoreo. Siempre comentarles, pues algo que en medida de lo posible deben hacer con base en sus recursos, que es parte del tratamiento y es parte de lo que vamos a usar para guiar su tratamiento, ¿sale? Entonces, justamente lo que les comentaba, que tengan un glucómetro en casa, que se midan la glucosa en ayuno, que se midan la glucosa 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la cena y 2 horas después de la comida, del primer bocado siempre. Que pongan una alarma, que estén con el reloj en la mano, que tengan un reloj cerca para que puedan ver cuando se cumplan las 2 horas estrictas y podamos ver cómo se comporta, porque a veces nuestros pacientes tienen glucosa normal en ayuno, pero ya comienzan con hiperglucemia, con descontrol después de las comidas y es justo cuando tenemos que hacer el ajuste del control de carbohidratos. Gracias, Doc. Y por último, Fabio César dice, entonces, ¿cuál sería la clínica que presenta un paciente con cetoacidosis? ¿En qué paciente sospechar y solicitar gasometría y demás laboratorios confirmatorios? Aquellos pacientes que tengan ya historia previa de diabetes o que tengan alto riesgo porque son obesos, tienen ya evidencia de acantosis, de acrocordones, que lleguen con respiración agitada, dolor abdominal, deshidratados, que al interrogatorio refieran poliuria, polidipsia, polifagia en las últimas 2 semanas y que tengan también pérdida de peso, eso nos habla de catabolismo importante. Entonces en ellos debemos sospechar que puedan estar cursando con cetoacidosis diabética y justo tomar nuestros laboratorios. De entrada, una gasometría, glucometría capilar y electrolitos séricos. Muchas gracias, Doc. Pues muy bien, chicos, con esto terminamos nuestra excelente ponencia por el doctor Raúl Vargas, médico internista y próximo reumatólogo. Felicidades, doctor. Gracias. Antes de despedirnos, pues queremos agradecer profundamente pues a usted, doctor, que actualmente pues tiene bastante conocimiento, ya nos lo compartió y pues muchas gracias por su tiempo, por su disposición y por compartir toda la experiencia que ha tenido a través de todos estos años, ¿vale? Igual, de igual manera, pues agradecemos a todos y a todas las asistentes por su interés en seguir fortaleciendo pues sus conocimientos, por seguir a los médicos, enfermeras y otras personas afines a las carreras de la salud, pues que se quieran seguir actualizando, que quieran seguir formándose académicamente y pues tener una actualización en cuestión a la educación médica continua, ¿vale? Y pues asimismo también los invitamos a unirse al grupo de difusión, que si bien no lo pueden llegar a encontrar aquí, también lo pueden llegar a encontrar en Facebook, lo vamos a estar compartiendo, ¿vale? Y pues nuevamente muchas gracias, doctor Raúl. Y pues a las personas que ya se han registrado en el link de asistencia se les hará llegar su constancia de participación de 2 a 3 días hábiles más o menos al correo que registraron, ¿vale? Y a usted, doctor, también le vamos a hacer llegar una constancia de participación y pues muchas gracias a todos. Este sería el fin de la ponencia y al estar grabada esta ponencia también va a estar disponible en Facebook por si quieren retomar alguno de los puntos que el doctor pues les comentó o por si se perdieron alguna parte de la ponencia porque los acaba Zoom o por cualquier cosa, ¿vale? Entonces, pues también muchas gracias a ustedes por confiar en nosotros y pues en los temas que estamos organizando para ustedes y pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos y gracias por su invitación. Quedo a sus órdenes para lo que necesiten.